¿están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy nos venimos a Coyoacán, a un taller en donde trabajan con un material que se utiliza desde la prehistoria, la cerámica. Yo soy Pamela Correa y desde la calle de Centenario, ¡comenzamos! Y para hablar de cerámica venimos con uno de los mejores maestros de México, el maestro Alberto Díaz de Cosío. Y hola, me gustaría que nos contaras primero cómo comenzó tu pasión por la cerámica. Pues en la escuela de artes plásticas, después de haber sido un alumno así medio pelengue de muchas otras cosas, de repente descubrí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas que me gustaba la cerámica. Y empezamos a leer algunos libros y eso dio pie a que en el despacho donde trabajaba en las mañanas, vendíamos café de exportación y cosas de esas, pues pusiera mi primer horno y hiciera el primer horno y los pininos y fuera conociendo la gente que estaba involucrada en eso. Tú junto con otras 3 personas más hicieron un movimiento en México en el que pues fue un parteaguas, ya que trajeron hornos de alta temperatura para la cerámica. No los trajimos, los tuvimos que hacer, sí, los tuvimos que diseñar, ese fue parte del problema. Sí, éramos en el principio fue Jorge Wilmot, fue Hugo Velázquez, Gracila Díaz de León y enseguidita yo. Uno había estudiado en Alemania, otro había estudiado en Japón, otro había estudiado en Estados Unidos y yo había estudiado aquí. Nos juntamos y nos fuimos desarrollando, cada quien se pasaba datos. Hugo me pasó los datos de un primer hornito, después yo le pasé datos de más hornitos, después los hornitos iban saliendo y todos eran hornos para hacer cerámica de alta temperatura. ¿Cuál fue la principal dificultad de poder diseñar un horno así? Pues la primera dificultad es que no tenías datos, no había libros, había algunos libros en inglés que empezaban a salir. Estados Unidos también, en esta especie de movimiento que hubo de la cerámica como arte, también empezaron a salir libros y comunicaciones y nosotros teníamos algún librito de Daniel Rhodes, teníamos otro librito de Llorenç Artigas, un catalán, y estaba el conocimiento de los japoneses como Hamada y demás que habían hecho un movimiento desde 1927 para ese tipo de cerámica. Después de todo, un horno no es el secreto. Lo que sí tienes que tenerlo es un horno que hubieras visto el conocimiento de otros lados. ¿Quiénes tenían ese conocimiento? Lo tenían los chinos, lo tenían los japoneses y basado en esas cosas diseñamos nosotros los de aquí. Pues vamos a seguir conociendo más acerca de la cerámica y mientras tanto vamos a ver esta exposición de los Rolling Stones en donde se exhibieron obras de arte y también muchísimas otras cosas de ellos que nos ayudan a tener una mejor visión de cómo influye este grupo en la cultura. La historia y trayectoria de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, The Rolling Stones, fue exhibida en el Salón de la Fama y Museo de Rock and Roll en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. 50 Years of Satisfaction fue el nombre de esta muestra, en la cual se pudieron apreciar desde artículos personales de cada Rolling Stone, como una chaqueta verde de Mick Jagger, hasta novedosos instrumentos, así como también fotografías y artículos exclusivos de su gira de 1971 a 1981. Como sorpresa para todos y cada uno de los fans, se le invitó a cada seguidor a formar parte de esta exhibición, enviando sus obras de arte y fotografías del cuarteto, para tener una visión más completa e íntima de la vida de The Rolling Stones a lo largo y ancho del mundo.
Alberto, ya comentábamos que tú junto con otros 3 compañeros fueron los primeros en diseñar hornos para cerámica de alta temperatura. Y tenemos aquí 2 de ellos. Como ese horno construimos más de 70 en el país. Sus características y ventajas, a diferencia de los hornos que existían, en donde siempre el calor salía de abajo, subía por el horno y se iba. El calor sube por abajo, llega al tope del horno y baja, lo chupa una chimenea que tiene de 6 metros de alto. Entonces, en ese momento era lo más adelantado, hasta 1990, donde las naves espaciales, para que vean que tiene que haber muchas cosas de esas, las naves espaciales tienen en su panza un aislante y sacaron ese aislante al mercado, que se llama fibra cerámica, y pudimos construir estos otros. Bueno, pues seguimos conociendo más acerca de la cerámica y quisiera que nos dijeras cuál es el origen de la cerámica, porque se tienen registros de su uso desde la prehistoria. Sí, antes de que escribiéramos, el hombre conoció 5 materiales: el cuero, las fibras duras, los pastos, la madera, el hueso y la cerámica. La cerámica la conoció hasta que el hombre tuvo una cuevita donde se hacía fuego. Vio que el barro, cuando lo ponían ahí, cuando llegaban o alrededor, se ponía duro y empezó a hacer cosas. Primero llenó algunas cestas con barro y se quemaron y quedó la forma, y de ahí se surge la cerámica, que para mí es el arte de las artes, la ciencia de las ciencias. Ha seguido evolucionando, primero en el Medio Oriente, que es donde casi seguro se inventó la cerámica, después se parte hacia Europa y por el otro lado se va hacia China, ¿no? Y se riega por el mundo, y en América pues se desarrolla también a través de las migraciones que vinieron del norte y se fue desarrollando, y sabiendo el fenómeno de que el barro se ponía duro, pues en cada lugar buscaban el barro y se hacían objetos. Claro, con técnicas distintas. La materia prima es la arcilla, pero ¿qué es la arcilla? La arcilla, si le quieres que sea químicamente dicho, es sílica y alúmina, óxido de silicio y óxido de aluminio. Pero cualquiera puede saber que está en un campo de arcilla si va caminando por él y su zapato se engorda. Puede estar seguro que ahí hay arcilla. Me gustaría que también nos dijeras cuál es la diferencia entre la cerámica y la porcelana. Pues son primos hermanos. ¿Ah, sí? Sí, todos son, acuérdate, son sílica y alúmina. Nada más que lo que llamamos la cerámica, la roja, las arcillas rojas y demás, están contaminadas con sales de sodio, potasio o calcio, y con un poco de óxido de hierro y un poco de óxido de manganeso. La porcelana no tiene color porque precisamente se mantuvo más pura y prístina, pero al mismo tiempo necesitaba más calor, y eso tuvo que surgir a través de una evolución que logran los chinos hace más de 2000 años, logran la evolución de tener mejores hornos y poder quemar eso. Bueno, también me gustaría que platicáramos sobre el diseño de las distintas piezas y el proceso antes de meterlas a los hornos de alta temperatura. Aquí vemos a don Ramón, pues ahora sí que limando algunas de ellas, podría parecer que las está retocando. Mira, está terminando. La pieza se hizo el día anterior. La forma esta se hizo el día anterior, pero está muy blandita, y ahora tiene que hacer el final, el otro lado, y eso es lo que está haciendo. Todas las piezas tienen esa especie de terminado para que después se puedan secar, meterse al horno una vez y después sacarlas del horno, revisar que no haya errores y esmaltarlas para ponerlas en el horno de alta temperatura. ¿Hay alguna técnica mexicana? Se conoce, por ejemplo, el bruñido o la talavera. Sí, bruñido es total y absolutamente prehispánico. Se ha hecho en todas las comunidades indígenas que se siguen haciendo hoy cerámica. Usan el bruñido o el raspado o se deja en estado natural. No hay esmalte.
Ah, ¿y de la talavera? De la talavera, le llamamos talavera, pero no me gusta a mí el nombre de talavera, me gusta el nombre de mayólica. Mayólica es la técnica, es poner sobre barro rojo un esmalte blanco y sobre el esmalte blanco una decoración. Eso, pues, le dicen en Puebla talavera porque había en España un pueblo que se llama Talavera de la Reina. Y entonces sí hay técnicas mexicanas. Las técnicas mexicanas se siguen utilizando. Tonalá, los bruñidos que hace son fantásticos. En los cuadros de Velasco, por ejemplo, aparecen algunas piezas del bruñido rojo de Tonalá, Jalisco. Ajá, y justamente eso, estas arcillas que bueno, se hacen famosas en México, ¿no? La negra y la roja sobre todo, ¿se pueden meter a hornos de alta temperatura? No todas, algunas sí, otras no. Esa es parte de las cosas que nos faltan en México. No tenemos un buen catálogo de las arcillas ni de la cantidad de las arcillas que existen en México o de los materiales que sirven para producir arcillas. Si cualquier alfarero de cualquier lado usa básicamente dos arcillas, una muy seca y una muy plástica, y las vas mezclando entre ellos. Pero para hacer cosas diferentes, pues tienes que saber la consistencia de cada una y tienes que hacer pruebas en el horno para saber hasta dónde aguantan. La arcilla de Oaxaca, que es fantástica arcilla, la donde sale el barro negro y cosas de esas, si la pones a 1110 grados, la haces, se funde como si fuera un chocolate. Bueno, pues ya sabemos cuáles son los componentes de la cerámica, pero ¿cómo la mezclan para que quede así y se pueda moldear? Bueno, se mezcla en estos tanques, va pasando de tanque en tanque hasta que se va decantando. Aquí a la vuelta tenemos los secadores y cuando ya la tienes lista te queda como una masa riquísima que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Nosotros quemamos de tonelada en tonelada. Cuelas la primera tonelada en una de las tinas, después la cuelas a la otra, la mueves muy bien, la cuelas muy bien y la dejas que se vaya depositando. Al ponerse la arcilla se va decantando y después la vas sacando como ese atole muy espeso, lo vas sacando y lo pones en un sitio especial para que se vayan secando y a lo largo de una semana estará casi lista para ser usada. ¿Se pone a secar al aire libre, al sol o hay hornos especiales? No, se ponen unos secadores especiales de yeso. Si hay mucho sol se seca en una semanita, si no hay mucho sol se seca en 2 semanitas, ¿no? Si es época de lluvias es la mejor excusa del alfarero. Dice, no, hoy no te puedo entregar porque con las lluvias no puedo, ¿no? Y al final ya la tienes empacada en unos, afortunadamente ahora existe el plástico para eso, y las tienes empacadas. Antes se tenía que poner en cuevas húmedas. ¿Y cuánto tiempo se dejan reposar ahí o cuánto tiempo pueden estar ahí? Mientras no haya agujeros en la bolsa y demás y se seque, puede estar al infinitum. Vamos a seguir conociendo más secretos de la arcilla y por supuesto de la cerámica, y mientras tanto vamos a ver cómo rescataron a esta tortuga caguama que se había comido un pedazo de plástico y estaba flotando a la deriva en el mar. Esta hermosa tortuga boba, también conocida como caguama, fue rescatada por un pescador tras ver que Charlie, como la llamaron, flotaba sobre las aguas de Los Cayos en Florida. Presentaba síntomas de no estar bien y el pescador la trasladó al hospital de tortugas en Marathon, Florida, para que pudiera recuperarse, pues el diagnóstico de los médicos veterinarios indicó que había tragado plástico, posiblemente confundiendo este material con una medusa, su alimento preferido. Después de 2 semanas, la tortuga de 3 kilos y alrededor de 30 centímetros fue liberada, una vez que se le administraron antibióticos que ayudaron a que su sistema digestivo se normalizara. Bueno, una vez que nuestra arcilla está lista y está moldeable y se ha quedado mucho tiempo en reposo, entonces hay distintas técnicas para trabajarla, ¿como cuáles? Bueno, la más tradicional es el torno. La más importante, la más única es el torno. Aunque se traten de hacer iguales, siempre hay la diferencia de que es de una por una. El siguiente paso es el molde, que también existe desde hace
5,000 años, por lo menos. El molde es, hay varias maneras, puede ser de presión, o sea, un molde al que presionamos, o puede ser un molde de líquido, como estos que están aquí, donde se deja reposar la cerámica dentro de la cerámica líquida dentro del molde, después se quita y queda la cascarita. Y después está la atarraja, que es, se tiene un molde con una forma determinada y una cuchilla que forma la otra parte del molde. Después está la depresión, que es como quien hace tortillas presionadas, pero con una idea precisa, ¿no? Y después están las piezas hechas a mano, como los alumnos que están ahí en el salón aquel, que están haciendo las piezas de uno por uno. ¿Qué tipo de instrumentos veía ahí? ¿Navajas, limas o de todo? Los instrumentos del alfarero son los más chistosos del planeta. Puedes usar una ceguetita, puedes usar un peine, puedes usar una cucharita, no sé, lo que se te ocurra que te sirva en el momento para hacer la forma que necesitas. Un tubito para hacer agujeritos, un tubito, ¿no? Ahora sí que la imaginación es el límite. Las herramientas y la imaginación del que lo está haciendo es el límite. Otro proceso que es muy importante para la cerámica es el proceso de esmaltado. Estamos en el área de esmalte aquí con Adriana Díaz Cosío para que nos hables acerca de las técnicas y también de que ustedes hacen sus propios esmaltes. Bueno, sí, este taller se caracteriza por hacer sus propios esmaltes, es un taller ya de 50 años, todas las formulaciones se hacen aquí. Los esmaltes de alta temperatura pues son la parte más importante de la cerámica de alta temperatura porque puedes generar muchísimos efectos, ¿no? En realidad trabajas con el defecto, con el error, sometes al esmalte, que es una mezcla de vidrios y óxidos, colorantes, a muchísima temperatura, entonces funciona una serie de reacciones químicas en el horno que te hacen unas terminados impactantes, ¿no? O sea, y puedes controlar el defecto y el error, ¿no? Ahora, este taller, pues tenemos más de 14 colores, es de los talleres de cerámica de alta temperatura que tienen más colores desarrollados y probados. ¿Cómo consiguen estos colores? ¿Mezclando qué con qué? ¿O hay algún mineral que nos da cierto color y otro mineral que nos da otro? Bueno, los minerales sí te dan colores en específico, pero también cambian mucho con la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que es más fiel, que siempre desde baja hasta alta temperatura siempre queda azul, pues es el óxido de cobalto. Luego el cobre, por ejemplo, hace muy buenos efectos porque si tú le quitas el oxígeno a tu quema, puede salir rojo. Si lo usas con oxígeno en tu quema, sale verde, ¿no? Entonces puedes hacer todas estas cosas trabajando pues con los minerales, ¿no? Y entonces nosotros básicamente trabajamos con cobalto, con hierro, con manganeso y a veces usamos óxidos blancos que es zinc y titanio. Y eso es lo que pone color. Vamos a hacer algo muy muy sencillo porque en realidad la importancia de los esmaltes de alta temperatura es que no sea tan complicado el decorado, ¿no? Sino que se note el cristal, las formaciones y los tonos que son muy sutiles pero son muy hermosos, ¿no? Bueno, pues este es un platito normal y yo generalmente trabajo con estas peritas que son muy divertidas y que te remiten siempre, pues, o sea, la cerámica es súper lúdica. Pues bueno. El esmalte, como ven, es como una especie de arenita. Esto tiene sílice, feldespato, caolín, calcio, tiene todo lo que nunca entendimos de la tabla periódica para qué servía, pues se entiende cuando hace cerámica, ¿no? Entonces, si yo dibujo con él, o hago, por ejemplo, unas gotitas, estoy dejando como unos cristales gorditos, ¿no? O sea, estoy dejando una capa de esmalte que eso en el horno se va a fundir y se va a hacer una cristalización. Ese color que vemos así de un rojo o terracota, una vez que se va al horno, ¿en qué se convierte? Este cambia a un tono muy bonito, que es un transparente casi sin color, que sería como esta tonalidad amarilla.
Pero si se viera como más cercano, con un microscopio, podrías ver que es un cristal. Estoy haciendo como una especie de píxeles, ¿no? Entonces, bueno, pues es trabajar con cómo se funde un esmalte y qué efectos genera, y todo esto a 1315 grados de temperatura, que es, a esa temperatura ya fundiste el acero y ya fundiste muchísimas cosas, pero la cerámica no se funde porque justamente pues el planeta es un producto cerámico, como ya había dicho, y es lo que más aguanta temperatura, ¿no? En Singapur, la tecnología y la comodidad se mezclan para llevar a las alturas a los huéspedes de un lujoso hotel. Los excéntricos visitantes que gustan mantenerse día y noche cerca de sus automóviles ahora tienen la posibilidad de estar muy cerca de ellos gracias a un elevador que llega al garage particular de cada habitación, con capacidad para 2 autos. These buyers are very discerning. They have seen a lot, very well exposed in the world, so they are looking for something that's unique and different. Solo basta presionar un botón para que los visitantes activen el elevador que lleva hasta la comodidad del dormitorio sus tesoros motorizados. Desde afuera se aprecia una vista espectacular del largo camino de cristales transparentes. The challenge here was to develop a very nice and beautiful conveyor technology, because everything is visible. Also the platform is visible. Normally we use pure steel, hot dip galvanized, and it's not very nice, but here's a different approach. Este hotel es el primero en su tipo en Singapur y los desarrolladores de esta tecnología planean llevarlo a otras ciudades de Europa y América, donde la vida citadina es digna de mostrarse al mundo en todas sus formas. Aquí tienes la mesa, todavía no acaban de sacar todo, pero esto es lo que salió de una hornada de este. Y todo está quemado muy parejo, si ves los colores todos están parejos, son arriba, abajo, en medio, que es una de las características de los hornos, y está quemado a 1315 grados centígrados. ¿En qué le ayudan los hornos de alta temperatura a la cerámica? A que sea más dura, a que sea más compacta, a que tenga más retos, a que puedas... Si ya nuestra historia la estudiamos a través de los restos de cerámica que fueron quedando, pues estos van a quedar más tiempo. Así quedan las piezas terminadas. Si tú has trabajado con cerámica, cuéntamelo en nuestras redes sociales. La dirección está apareciendo en tu pantalla. Yo me quedo aquí aprendiendo más sobre estos productos que son 100% mexicanos. Soy Pamela Correa y ya sabes que te veo en la próxima para que sigamos haciendo de todo.